Estamos en la Gemara de Rosh Hashanah, Yud Beis Amud Aleph 12a. Vamos a cambiar de tema completamente. Hasta ahora estuvimos hablando de Mazalois, las constelaciones. Ahora cambiamos de tema y avanzamos un paso más en la Mishnah. La Mishnah decía al comienzo mismo del Talmud, de este tratado, que existe el concepto de Rosh Hashanah y Yerakois, el comienzo del año para las verduras, que es el primero de Tishrei, esto nadie lo discute. La Gemara va a analizar ahora un poco esta cuestión de qué significa el comienzo del año para las verduras. ¿Para qué necesitamos, en el caso de las verduras, saber cuándo empieza el año para las verduras? ¿Qué sentido tiene? Verduras son verduras, etc. Entonces, para analizar esta cuestión, la Gemara va a traer una braisa, una enseñanza de nuestros sabios que quedó fuera de la Mishnah, como ya expliqué muchas veces. Bar significa fuera, braisa. Tana, dice la braisa. Lierakois, estamos en la mitad de la página prácticamente, Yud Beis Amud Aleph 12a. Tana, Lierakois, Ulenedarim. Dice la braisa, para las verduras, para los diezmos y para las promesas. Nedarim son promesas. Shevuos, juramentos, Nedarim, promesas. Hay todo un tratado talmúdico, Shevuos, y todo un tratado talmúdico, Nedarim. Son dos cosas diferentes. Ahora en ese momento para la explicación, de vuelta, son dos tratados talmúdicos enteros. El punto es que la braisa trae tres cuestiones, dos de las cuales no están en la Mishnah. Yerakois, verduras, está en la Mishnah. Después, maizros, diezmos, en plural, no está en la Mishnah. Vamos a ver más adelante en un minutito que hay una parte que sí está en la Mishnah, pero en la práctica no dice la Mishnah maizros, diezmos. Y nedarim, promesas, tampoco dice la Mishnah. Por supuesto que estamos hablando de Rosh Hashanah, el comienzo del año. Evidentemente, esta braisa, por supuesto que está acá, porque tiene algo que ver con el comienzo del año. Quiere decir que las verduras tienen un comienzo de año, que ya sabemos de la Mishnah, que es el primero de Tishrei. Los diezmos tienen un comienzo del año, en plural, y nedarim, promesas, también tienen un comienzo del año. Pregunta el Talmud, Lierakois maininu, ¿de qué se trata el comienzo del año para las verduras? ¿Para qué sirve? Responde el Talmud, Maiser Yerek. Esto se refiere al diezmo de las verduras. Ahora bien, para entender esta cuestión, cuando una persona produce en su campo producto, puede ser producto del campo, puede ser trigo, puede ser cebada, etc., puede ser verduras. Cuando uno produce producto en su campo, valga la redundancia, tiene que separar diferentes donaciones que iban a parar, básicamente, terminaban en manos de diferentes personajes. Y estas donaciones tenían que ver también con el ciclo de Shemitah, 7 años de 6 años de trabajo en la tierra y un 7º año de descanso, como ya estudiamos también en otro momento, en esta misma Gemara. Ahora bien, vamos a ver más adelante que va a haber diferencias al respecto de qué año y qué diezmo hay que dar. Bekitzer, el resumen lo menciono ahora para que sea más sencillo, después lo vamos a ver quizás un poquitito más en detalle. El punto es así. Del proceso de 6 años, el 7º es un año de descanso, ahí no hay diezmos, todo el producto de la tierra es hefker. Cualquiera lo puede venir y tomar y utilizar, el dueño también lo puede utilizar, pero no se puede comercializar. Bien, no se puede trabajar la tierra ni comercializar los productos que surgen, simplemente crece tomate, crece trigo, etc., se llaman sfijim. Sfijim son productos silvestres, salvajes, que crecieron sin trabajo de la persona durante el año de Shemitah, el 7º año. Pero al respecto de los 6 años, cada año tiene sus diezmos. El primero y el segundo año tienen Truma, primero que nada, es una donación que va al Kohen. Luego está Maiser Rishon, el primer diezmo, esto va al Levi, es un 10%. Truma no es un 10%, es un 2%. El Maiser Rishon, es 10%, va al Levi. Después viene, primer y segundo año, que estamos hablando, Maiser Sheini, el segundo diezmo, que esto se come en Jerusalén. Es una mitzvah llevar toda esa comida a Jerusalén y consumirlo ahí. Y si uno no puede llevarlo porque es mucho producto, entonces Sarta Bakesef lo cambia por plata y lleva el dinero a Jerusalén y tiene que consumir ese dinero en comida en Jerusalén específicamente. Bien, el tercer año cambia, como vamos a estudiar en la próxima página, cambia Maiser Sheini por Maiser Oni. El segundo diezmo por un diezmo para pobres. Truma y Maiser, el primero que era para el Kohen, el segundo que era para el Levi, esto queda igual. Pero Maiser Sheini se transforma en Maiser Oni. El segundo diezmo, el diezmo para pobres. Cuarto y quinto año, volvemos, Maiser Sheini. O sea, Truma, Maiser Rishon, Maiser Sheini. Donación al Kohen, donación al Levi, donación para uno mismo, digamos, para consumir en Jerusalén. Y de vuelta el sexto año, cambiamos Maiser Sheini por Maiser Oni.
el segundo diezmo por el diezmo para el pobre. Bien. Esto es lo que la Torá indica. Ahora bien, vienen nuestros sabios y dicen, no solamente hay que separar maiser, diezmo, de dagan, tirosh, beitzar, o sea, de producto del campo, llámese trigo, cebada, etc., 5 granos. Trigo, cebada, avena, centeno, espelta. Y de vino, o uvas, vino, y de aceite, o sea, olivas y aceite. No solamente de esto hay que separar diezmo, sino también rabínico, es una mitzvah de Rabbanan, rabínicamente hablando, maiser yerek, diezmo de las verduras. Y esto es justamente de lo que estamos hablando. Entonces pregunta el Talmud, Ligerako is my ninu, ¿de qué se trata? Maiser yerek. Pregunta el Talmud, ¿cómo maiser yerek? ¿Cómo estamos hablando en los 3 casos? Dijimos de vuelta, la Braisa traía Yerakois, traía Maisrois y Nedarim, verduras, diezmos en plural y promesas. Claramente promesas con verdura no tiene nada que ver. Pero si me vas a decir que cuando la Torá dice verdura, la Braisa dice verdura, se refiere a diezmo de la verdura, y entonces los diezmos es lo mismo. Es lo que pregunta el Talmud. Hainu Maisrois, es todo igual. Los diezmos y la verdura es diezmo de verdura. Entonces, ¿a qué se refiere con diezmos? Directamente que diga diezmos y promesas, y las verduras las dejas afuera. Diezmos incluye el diezmo de verduras. Responde el Talmud, responde la Gemore, Tana Drabanan, de Katani de Raizo. Por un lado explica la ley rabínica, es decir, el diezmo de verduras, y después te dice la ley bíblica, diezmos. Cuando dice diezmos no se refiere a verduras, se refiere a Dagan, Tirosh, Beitzar, como dije antes. Se refiere a producto del campo, trigo, cebada, etcétera, etcétera. Tirosh, Beitzar. Tirosh es vino y tzar es aceite. Pregunta, y cuando dice maisrois, se refiere a la ley bíblica. Y cuando dice hieracoi, se refiere a la ley rabínica. Pregunta el Talmud, momento, primero dice lo rabínico, después dice lo bíblico. ¿Debería ser al revés? El orden natural es al revés. Primero lo que dice la Torá, la Biblia, y después lo que nuestros sabios decretan que corresponde hacer por la razón que sea. Pregunta Talmud, ¿por qué no dice primero la ley bíblica? O sea, maestros, la Braisa debería decir maestros, yerakois, nedarim. Primero diezmos, después verduras y después promesas. Responde el Talmud, una respuesta muy interesante. Aidi de Javiva ley akdemo. Por cuanto lo que nuestros sabios dicen es apreciado y precioso, entonces viene primero lo que dicen nuestros sabios y después lo que dice la Torá y después Nedarim, que no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando ahora, digamos, tema de diezmos. Incluso está escrito acá, no tiene nada que ver con esta Gemore, Hamurin divrei sefer mi divrei Torá atzmam, no recuerdo las palabras exactas, pero son más importantes, más graves las palabras de nuestros sabios. Javim olai divrei soifrim, son apreciadas, dice Dios, las palabras de nuestros sabios, etc. Bien. Tiene toda una explicación hasídica también de tomar algo que es mundano y transformarlo en santo, Mijol a la Koidesh, Moisif Mijol a la Koidesh, como ya estudiamos también, agregar de lo mundano hacia lo santo, pero bueno, sea como fuere, por cuanto es apreciado aquello que dicen nuestros sabios, primero viene Yerakois, verduras, y después viene Maisrois, diezmos. Pregunta el Talmud, si es así, Betana Didan, Tana Drabanan, y nuestro Tana en la Mishnah original, en la primera página de la Gemara, ¿por qué solamente dice Yerakois y no dice Maisrois o Maiser Dagan o una cosa así? Dagan, Tirosh, Bitzar, como me expliqué anteriormente, producto del campo, trigo, etcétera, vino y aceite. ¿Por qué no lo dice? Responde el Talmud, Tana Drabanan explicó la ley rabínica, es decir, que hay que sacar diezmos de las verduras, que no es de aquí el lugar en Rosh Hashanah en donde se aprende que hay que sacar diezmos. Esto está en otro lado. Hay todo un tratado de Mishnah, se llama Maisrois, diezmos. Pero sea como fuere, la Mishnah dice que hay un Rosh Hashanah para considerar el diezmo de la verdura. Ya vamos a ver para qué. Entonces, la Mishnah nuestra dice, no la Braisa, la Mishnah nuestra dice Drabanan, la ley rabínica, cuanto más aún que hay un Rosh Hashanah para los diezmos bíblicos. Pregunta el Talmud, Velisnei Maiser. Entonces, ¿por qué la Braisa no dice diezmo en singular? La Braisa dice Yerakois, verduras, Maisrois, diezmos en plural.
Porque si al fin y al cabo se refiere al diezmo bíblico y excluye al diezmo rabínico de las verduras, porque eso tiene su palabra específica que es yerakois, verduras, que diga meiser, y ya está, diezmo. Responde Talmud, echod meiser beima, echod meiser dagan. Se refiere al diezmo de los animales, que ya está mencionado en la Mishnah incluso antes, como discusión, y también se refiere al diezmo del producto del campo. Son dos tipos de diezmo, hay varios tipos de diezmo. Pregunta el Talmud, y si es así, si maisrois en plural, diezmos, se refiere a más de un tipo de diezmo, ¿por qué dice yerakois, verduras? ¿Velismi yerek? Que diga directamente verdura. Acá no me vas a decir que hay diferentes tipos de diezmos sobre las verduras, es uno solo. Al respecto del diezmo en general, ok, maiser beheima, maiser dagan, maiser tiroish, maiser itzar, el diezmo de los animales, el diezmo de los granos, el diezmo del vino, el diezmo del aceite, ok, diezmos. Pero verduras es una sola, verduras, son todas iguales. Responde Talmud, trei gavne yerek, hay dos tipos de verduras, no es todo igual. De Tnan, porque aprendimos en la Mishnah, esto está no en Rosh Hashanah, está en otro lugar, al respecto de cómo es el diezmo de las verduras. Yerek negad, si se trata de una verdura que se vende y se comercializa, se utiliza en paquetes, Eget es un paquete, Misheya Aget, cuando ocurre el momento en el cual esa verdura pasa a estar obligada a separar el maizer. Cada producto, y esto es la Mishnah Maizer justamente, cada producto tiene un momento determinado a partir del cual está obligado a sacar maizer, diezmo. Quiere decir, a partir del cual ya no se puede comer ni siquiera temporariamente. Mientras la persona está trabajando en el campo, hay diferentes leyes al respecto de esto. Los animales pueden comer, también el trabajador puede comer temporariamente, no puede llevar a su casa, no puede poner en una bolsa, montones de leyes que no vienen al caso ahora, pero el punto es que incluso antes de sacar el diezmo, en cuyo caso la comida está en un estatus que se llama tevel significa que es una comida que requiere que le saquen ciertas donaciones, truma, maizer risho, maizer sheni, como dije antes, bikurim, diferentes donaciones, antes de que se quiten esas donaciones de la comida, esa comida no se puede utilizar. Es tevel, está prohibido comerla, tienen misa biedei shomai, muerte celestial para quien la come, si no recuerdo mal. Entonces, cuando pasa a ser obligada la verdura, para que ya no se pueda comer más en forma temporaria y requiera sacar el maizer, si es una verdura que se ata, se venden atados, Misheya Aget, desde que se ate, entonces ahí ya no se puede utilizar, hay que sacar maizer, hay que separar el diezmo. Veshe'eino negad, y si es una verdura que no se ata, no se vende en paquetes, Misheya male sakli, desde que llenes el recipiente. Desde que llenes el recipiente. Entonces, aclaro, interesante, ¿qué pasa si no se llena el recipiente y terminé? Ya no tengo más verduras, si no llené el recipiente, ¿cuándo empiezo a sacar maizer? ¿O cuándo corresponde, a partir de ese momento, sacar el diezmo? Entonces contesta, desde que recojas toda la verdura que tenías que recoger, pues entonces ya está. Aunque no haya llenado el recipiente, no tenía un cajón muy grande y no lo llenó, igual está obligado a sacar el diezmo. Bien, con esto vimos que hay diferentes tipos de verduras, aquellas que se venden en forma de paquetes, que no se venden en forma de paquetes, etc. Por eso la Braisa dice yerakois y la Mishnah también dice yerakois, verduras en plural. Bien, avanzamos. Anteúltima línea. Tanu Rabbanan enseñaron a nuestros sabios una ley muy interesante. Ya aprendimos entonces que el Rosh Hashanah de yerakois es primero de Tishrei, el comienzo del año es el primero de Tishrei. ¿Qué tiene que ver? Hay una halajá, que es lo que vamos a ver ahora, hay una ley al respecto de maizer, que no se puede sacar diezmo de un fruto de un año para el fruto del otro año. El fruto del año anterior lo llamamos yashan, viejo, que no tiene nada que ver con yashan y hadash del trigo al respecto de justamente la cuenta del oimer y esta época del año. No tiene nada que ver con esto. Esa es otra historia, digamos, otra cuestión. Acá estamos hablando simplemente para separar un año del otro, decimos el año viejo y el año nuevo, yashan y hadash. Año viejo es antes de Rosh Hashanah, primero de Tishrei. Año nuevo es después de Rosh Hashanah. No se puede sacar, entonces yo estaba explicando, diezmo de una fruta, un fruto de antes de Rosh Hashanah a un fruto después de Rosh Hashanah. Si yo tengo todo un conjunto de frutos y me es más fácil, un campo entero lleno de frutos. Entonces voy a andar sacando un poquitito de cada lugar, saco todo un diezmo de un solo lugar y ya está. Pero ¿qué pasa si yo recogí parte de mi campo
antes de Rosh Hashanah, parte de mi campo después de Rosh Hashanah, entonces son de 2 años diferentes. A pesar de que es la misma verdura, quizás yo sembré todo junto, pero lo recogí en 2 momentos diferentes. Pues entonces, son 2 frutos diferentes, de 2 años diferentes. No se puede sacar diezmo de uno por sobre el otro, ni del otro por sobre uno, digamos. Vamos a ver. Tano Rabbanan enseñan a nuestros sabios, Li que tierek erev Rosh Hashanah, Achelo y Tavo Yashemesh. La Braisa da un caso súper extremo, y Toisos tiene una pregunta muy interesante, muy cortita e interesante. Si una persona recogió, cosechó verduras el día anterior a Rosh Hashanah, Erev Rosh Hashanah, el 29 de Elul, estaba recogiendo verduras en el campo. Antes de que se ponga el sol, todavía no es Rosh Hashanah, estamos en el año, digamos, viejo. Y volvió a recoger. Allí pasamos a Yud Beis Amud Beis, 12b. Desde que se puso el sol, ya es el año nuevo. Antes de seguir adelante, pregunta Toisos, no se puede hacer trabajos en Rosh Hashanah, no se puede cosechar en Rosh Hashanah. Entonces Toisos dice, en el Yerushalmi, en el Talmud Yerushalmi hace esta misma pregunta y responde que se trata de un nochri, de un gentil que está recogiendo, no uno mismo. Sea como fuere, volvemos al caso extremo de la Braisa. Si la persona recogió frutos en su campo, específicamente estamos hablando de Yerek, recogió verduras antes de Rosh Hashanah, antes de que se ponga el sol, 29 de Elul, y después recogió después de que se ponga el sol. No se puede separar truma, que ya dijimos que era la donación de los productos para el Kohen, ni maiser, ni diezmo, o sea, maiser rishon para el Levi, maiser sheini, maiser oni, lo que corresponda, el segundo diezmo, el diezmo para el pobre, de uno por sobre el otro. ¿Por qué? Porque no se puede separar truma, donaciones para el Kohen, ni maiser, ni diezmos, ni de lo nuevo por sobre lo viejo, ni de lo viejo por sobre lo nuevo. La Torá dice, sale el fruto del campo año tras año, básicamente. Quiere decir que cada año es un dominio, digamos, independiente de frutos. Y por lo tanto no se puede separar los frutos de un año para los frutos del otro año, ni del otro para uno, como explicamos. Ahora bien, ahora volvemos en la Braisa, no terminamos, pero cabe recordar aquello que yo expliqué anteriormente en la introducción, digamos, que hay un periodo de 6 años, más el 7º año de descanso, pero hay un periodo de 6 años en los cuales, año 1 y 2, se separa Maiser Sheini, el segundo diezmo, después de separar Truma y Maiser, etc. El año 3, Maiser Oni, año 4 y 5, Maiser Sheini, el segundo diezmo, año 6, Maiser Oni, el diezmo del pobre. Entonces el año 3 y el año 6 es el diezmo del pobre, que va a los pobres, por supuesto. Por eso explica la Braisa. Y Maiser Shnia Nichneses Leshlishis. Si se trata que uno estaba recogiendo en el campo verduras y era el segundo año del ciclo de 6 años, en cuyo caso corresponde separar Maiser Sheini, el segundo diezmo. Y era un año que por supuesto entra en el tercer año, estamos en el primero de Tishrei, es la bisagra entre un año y el otro año. Estaba recogiendo el 29 de Elul, el día anterior a Rosh Hashanah, y entró en el nuevo año, segundo año para entrar en el tercer año, Shnia Maiser Rishon, Maiser Sheini, Shlishis Maiser Rishon, Maiser Oni. En el segundo año vas a separar el primer diezmo que va al Levi y el diezmo número 2, el segundo diezmo, que es para uno mismo comer en Jerusalén, etcétera, como expliqué. Y el tercer año, Maiser Rishon, el primer diezmo que va al Levi, acá ni siquiera menciona Truma porque es algo obvio, que va al Kohen. Y Maiser Oni, y el diezmo del pobre, que ese va a ser, como su nombre lo indica, repartido hacia el pobre. Ahora bien, Minahanemi le pregunta a Talmud, ¿de dónde sacamos esto? De que existe este concepto de que cambiamos en el año 3 y el año 6, año 3 y año 6 de este periodo de 6 años, cambiamos entre Maiser Sheini y Maiser Oni. ¿De dónde aprendimos esto? Entre Maiser el segundo diezmo y el diezmo del pobre. Omar Rabbi Yoshua ben Levi, dice Rabbi Yoshua ben Levi, es un pasuk, es un versículo. El versículo dice, cuando termines de diezmar, sacar todo el diezmo
del producto de tu campo, Beshana Shlishis, en el tercer año, Shnasa Maiser, que es el año del diezmo, en singular. Entonces, cuando termines de sacar separar el diezmo, en el tercer año del diezmo. Dijimos que el tercer año y el sexto año eran años especiales, digamos, que se llaman año del diezmo. Explica la Rabbi Yoshua ben Levi, Shana she'ein ba'ela maiser echad. Evidentemente es un año que tiene un diezmo. Lo mismo ocurre con el sexto año, un diezmo. Hakeitzad. Entonces, ¿cómo es que hay un solo diezmo? Maiser Rishon, el primer diezmo, Maiser Oni, y el diezmo del pobre, Maiser Sheni Yevatel, y el segundo diezmo se anula. Entonces, en la práctica tenemos dos diezmos. Ahora vamos a ver en un minutito qué pasa con el primer Maiser. Ese ni lo tocamos. La cuestión es que hay un diezmo que quedó totalmente anulado, que es el segundo diezmo, y fue reemplazado por el diezmo del pobre. Entonces, el año que tiene Shnasa Maiser, es año que tiene un solo diezmo. Oye, y no hay la Av Maiser Rishon Ami Evatel, o quizás también anulamos el primer diezmo, y es un año que tiene un solo diezmo. Hay que separar Truma, porque esto se aprende de otro versículo, que se separa una donación para el Kohen, y hay que separar un solo diezmo, que se lo damos al pobre o lo que corresponda. ¿Cómo sabemos que podríamos pensar que también Maiser Rishon y Batel también se anula el primer diezmo? Talmud Loimar, viene la Torá y nos enseña en otro versículo, Vela Leviim tedaber beomarta lehem, y a los Levim has de hablar y decirle a ellos, Kisikhu meis bnei Israel es a Maiser, ashenosati lahem mitam benachalashem, cuando tomen del pueblo judío el diezmo que yo le di a ustedes de ellos, a los Levim de los judíos, del resto del pueblo judío, benachalashem, como su herencia. Esta palabra es clave. ¿Qué significa que el diezmo es comparado con una herencia? La Toira comparó el diezmo de los Levim, que llamamos Maiser Rishon, el primer diezmo, con una herencia. En la Hefsek, como es la herencia, nunca se interrumpe, siempre va a parar a una persona y va a ir generación tras generación, no se corta nunca. No es que uno lega a su nieto o bisnieto, tataranieto y ahí se cortó. El legado es por siempre. De la misma manera, de la misma manera, el primer diezmo nunca se interrumpe. Siempre es un año en que hay que, todos los años, quiero decir, del periodo de 6 años, el séptimo no, etc. Como ya expliqué, hay que separar Maiser Rishon. Truma de vuelta, ni está mencionado, se aprende de otro lado, para el Kohen. Maiser Rishon siempre se separa, es como Nájala, como una herencia que no se interrumpe, y lo que cambia, Shnasa Maiser, es el año de un solo diezmo. O Maiser Sheini, o el segundo diezmo, primer y segundo año, cuarto y quinto año, o Maiser Oni, o el diezmo del pobre, el tercero y el sexto año. Tanya Idach, otra braisa con el similar mensaje, digamos. Quisejale la Serbegoimer, cuando termines de diezmar, etc., termina el versículo diciendo, en lo que tiene que ver con nosotros en nuestro contexto, Shnasa Maiser, de vuelta, año del diezmo en singular. Shana Shein Ba'ela Maiser Echad, es un año que tiene un solo diezmo. Hakeitzad, ¿cómo es esto? Maiser Rishon, primer diezmo, básicamente la misma idea. Primer diezmo, Maiser Oni, y el diezmo del pobre, Maiser Oni, o Maiser Sheini Yevatel, y el segundo diezmo lo anulamos. Podríamos pensar que también anulamos el primer diezmo, porque Shnasa Maiser tiene un solo diezmo. Es muy parecida a la estructura. En un ratito viene otra idea, por eso la Gemara también trae esta segunda braisa, muy similar a la idea anterior. Podríamos pensar que incluso el primer diezmo, que era para los Levim, también se anula y es el año de un solo diezmo. Talmud Loimar, viene la Torá y nos dice, Ubah Levi, y vendrá el Levi a tomar su diezmo. ¿Qué significa y vendrá? Y por supuesto, cuando viene le tenés que dar, Kolzman Sheba Tenloy, Dibre Rabbi Yehuda. Todo momento en que venga, le tenés que dar. Quiere decir que no tiene interrupción, por así decir. Siempre va a venir y vos le vas a dar. Entonces, Maiser Rishon no se corta nunca. El primer diezmo del Levi nunca se corta. Estas son las palabras de Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer ben Yaakov Eimer, dice Rabbi Eliezer ben Yaakov Eimer Tzarich. Todo este estudio, el limud de estudio de Rabbi Yehuda, no es necesario. ¿Por qué? Porque está escrito, a los Levim has de hablar y les dirás así,
De vuelta la misma idea, cuando tomen del Bnei Israel, de los hijos de Israel, el diezmo que le di a ustedes, a los Levim, de ellos, del resto de los hijos de Israel, como herencia, como su herencia. Y Kisho y acaso le Nájala. La Toira compara el primer diezmo de los Levim con una herencia. ¿Cómo es la herencia? No tiene interrupción, como ya expliqué. De la misma manera, el primer diezmo no tiene interrupción. Hasta acá el concepto de Maiser Yerek. Vamos a estudiar una sugya, digamos, pequeña más, que habla de Nedarim, de promesas, y después viene una sugya larga, un capítulo, digamos, bastante largo y complejo. Esto lo vamos a dejar para la próxima clase, pero el parrafito que viene ahora es corto y sencillo. Hasta acá entonces terminamos con Maiser, casi terminamos el próximo párrafo, ¿no? El siguiente tiene una cuestión larga respecto de esto, pero hasta acá básicamente cerramos con Maiser Yerakois, de las verduras. Y seguimos con Nedarim. Dijimos que la braisa que habíamos traía tres cosas: Yerakois, Maisrois y Nedarim. Lidiamos con Yerakois y básicamente Maiser Rishon, Maiser Sheini, el primer diezmo, el segundo diezmo, etc. Ahora viene la tercera cuestión traída en la braisa, que dio, digamos, comienzo a esta clase: Nedarim, promesas. Tanu Rabbanan, enseñaron nuestros sabios, Hamudara Noem Javeiroi, Leshana. Una persona que prometió no tener beneficio de su prójimo por un año. ¿Qué significa prometió no tener beneficio? El concepto de un neider es que la persona se prohíbe a sí mismo un determinado asunto bajo la obligación de llevar una ofrenda al templo si transgrede esto. Esto se llama en el Nedarim Koinam. Koinam es básicamente: voy a llevar una ofrenda al templo si como manzana durante 2 días. Entonces, si tengo prohibido comer manzana, porque me lo auto prohibí, como Nazir, como una persona que promete no cortarse el pelo, por lo menos por 30 días, no beber vino y no impurificarse los muertos. Es una promesa que uno por un periodo de tiempo determinado dice: no voy a hacer tal cosa, o Leilan Boed, por siempre, no voy a hacer tal cosa, y si transgredí mi promesa, pues entonces tengo que llevar una ofrenda al templo. Esta es la idea de una ofrenda, de una promesa, básicamente hablando. Entonces acá la persona es Mudra Noem Javeiroi. La persona se autoprohibió a sí mismo tener beneficio de su compañero. ¿Qué significa tener beneficio? Montones de asuntos, pero por ejemplo no puede hacer negocios con su compañero. No le puede dar nada, porque incluso darle también es un beneficio. No puede recibir nada. Bien. ¿Por cuánto tiempo se autoprohibió? Leshana, por un año. La pregunta es, ¿qué es un año? Y ya dijimos que primero de Tishrei es Rosh Hashanah Linedarim. Esto es lo que enseñaba la Braisa, para las promesas, es el primero de Tishrei. ¿Cómo se cuenta entonces este año? Contamos 12 meses día por día. 12 meses día por día. Año solar, 365 días. Año lunar, 354 días. Sea como fuere, no viene al caso ahora. Tiene prohibido durante todo ese periodo de tiempo, independientemente de cuándo hizo la promesa. Si hizo la promesa, por decir cualquier día, el 5 de Nisan, pues entonces tiene que llegar hasta el 5 de Nisan siguiente, en cuyo caso ya se anula, digamos, automáticamente la promesa. Independientemente si fue año bisiesto o no año bisiesto, esto está discutido en otro lugar. El punto es este. De Imomar, ahora viene lo importante para nosotros, digamos, al respecto de Rosh Hashanah, primero de Tishrei. Imomar le Shana Zu. Y si la persona dijo: tengo prohibido beneficio de esta persona, de este prójimo, por este año, Shana Zu. Afilo lo llama de la Esrim Betisha Be'elul, incluso si está diciendo esto el 29 de Elul, cuyo próximo día es el primero de Tishrei, es un día, digamos, que se está prohibiendo, incluso menos de un día entero, porque lo está diciendo en algún momento del día, pues todo lo que ya pasó del día, ya pasó, y estaba permitido tener beneficio. El resto del día, aunque queden un par de horas, no importa. Kivan, Shigia y Emecha de Tishrei, por cuánto, incluso está parado en el 29 de Elul y quedan unas horas hasta que llegue el primero de Tishrei, por cuánto ya llegó el primero de Tishrei, en el momento que llega, al Saleishana, se cumplió de un año entero. ¿Qué quiere decir? La persona dijo: por este año,
significa por lo que queda del año. ¿Hasta cuándo? Primero de Tishrei. Esto es lo que tiene que ver con nosotros. Que Rosh Hashanah Linedarim, para las promesas, es el primero de Tishrei. Y habíamos aprendido que hay una discusión. Si un día en el año se considera un año, o un mes en el año se considera un año, entonces la Gemara explica. Incluso para la opinión que dice que un día en el año no es como un año entero en este contexto, y por lo tanto tendría que pasar, 30 días o más. Había diferentes opiniones, ahora no vienen al caso. Incluso de acuerdo a esa opinión, esta braisa se sostiene. ¿Por qué? La persona cuando hizo la promesa, ¿qué tenía en mente? ¿Cuál era la idea de la promesa en mente? No, voy a tener beneficio de esta persona. Él quería sufrir esta cuestión, por lo que sea, porque no le gusta a esa persona, porque no lo soporta a esa persona. Quería sacárselo de encima. Aceptó sobre sí mismo sufrir. Y sufrió. Ya está. El tiempo que asumió esta separación de esta persona, ya está, pasó. Entonces, incluso de acuerdo a la opinión que un día en el año no es considerado un año entero, en este contexto, como un año entero, también vale esta braisa. Veima Nisan. ¿Y por qué no asumimos que Rosh Hashanah Linedarim es Nisan? ¿Por qué Tishrei? Responde el Talmud algo fundamental en Nedarim. Esto es una regla en promesas fundamental. Cuando se trata de promesas, lo fundamental es cómo la gente normalmente habla. Porque cuando una persona promete, así explica Rashi, cuando una persona promete, lo hace con su lenguaje normal, de todos los días, al cual está acostumbrado. Entonces, analizamos lo que la gente en general entiende cuando se dice tal o cual palabra, y esto es el significado de esa promesa que hizo esta persona. Entonces, en general, cuando la gente dice Rosh Hashanah se viene Rosh Hashanah. ¿Cuándo es Rosh Hashanah? El primero de Tishrei. Entonces, si la persona dijo Leshana Zu este año, ¿cuándo se termina el año? Primero de Tishrei. El primer mes del año es Nisan, y ya dijimos Rishon Ulachem Lechoch Hashanah. Ajoyes de la Gem, este es el primer mes de todo el año. Ok, muy bien. Pero el normal de la gente habla de Rosh Hashanah y se refiere al primero de Tishrei.